shock y caer en una negación. Esto no puede estar pasando, esto no tiene que ser así, ¿por qué es esto así? Y nos quedamos totalmente mudos. El segundo paso es el miedo. Empezamos a tener miedo y preocupación porque vienen cosas malas por el futuro. Ese miedo va a hacer que nuestra mente constantemente esté pensando en cosas que por ahí van a acontecer o cosas que no, y esto se llama ansiedad, que esto se llama afán por el futuro. Después de la ansiedad, cuando la mente está totalmente revolucionada, piensa, esto te va a traer tristeza. Cuando bajás a tierra, empezamos a tener una vida llena de amargura. Después de la tristeza, cuando vemos que nada sale, no podemos salir adelante, viene la confusión. Porque empezamos a decir, yo soy un hijo de Dios, yo soy un princesito, mi boquita tiene poder, sí. Bueno, y se dan cuenta que no tiene nada que ver y empieza la confusión. Empieza la crisis. Pero ¿cómo? No hay que hablar en lenguas, pero ¿cómo? ¿Vomitar no es el Espíritu Santo? Y ahí empieza esta crisis existencial que tenemos. Esto se llama confusión. Confusión de por qué me pasa esto, por qué. Bueno, todos estos procesos vamos pasando en lo que es la prueba. Fíjense cómo va trabajando el Señor conforme a lo que nos enseñó Rulo y lo que nos estaba enseñando Camilo de lo que son las pruebas. Vemos que acá si vemos todos problemas, dolor, tristeza, donde yo voy a llorar y que solamente es sufrir, no, estamos viendo las áreas donde el Señor está trabajando en nuestras vidas. Entonces podemos estar con miedo, estar en shock, ansiedad, tristeza, confusión. Después de estar confundido y caminar, vemos que viene la frustración. Ya uno se empieza a desilusionar, se da cuenta que la boquita no tiene poder al final. Empiezan a decir, pero como todas las promesas que supuestamente Dios me da, no se cumple nada. Y ahí es donde la persona se siente frustrada. Por eso vemos muchos cristianos amargados. Hay personas que dicen, yo tener poder para sanar gente. ¿Y por qué no te sanás? Si estás hacemos un diagnóstico médico y tienen todas las enfermedades. Eso trae frustración, porque las personas saben en el fondo que se están autoengañando. Por más que te quieran hacer creer de que tienen poder, se están autoengañando. ¿Por qué? Porque después de la iglesia tienen que ir a su casa y se tienen que enfrentar con todos esos problemas y eso trae frustración. La frustración después te va a traer ira, enojo. Por eso somos cristianos amargados, que son rezongones, que son enojones, que no se ríen ni... Hay veces que yo en las redes subo un meme. ¿Eso en qué edifica? Es un meme, no es un estudio teológico. Es como que decimos, pero claro, tiene una amargura. Y si nosotros ya tenemos salvación, estamos en Cristo, ¿cómo no nos vamos a reír hasta de nosotros mismos? Pero no, hay amargados, serios, enojados, eso es enojo. Enojo, y ante cualquier cosa te salen con un insulto religioso, hijo de Satanás y cosas así. Entonces, en lugar de insultar a tu mamá, insultan, pero te dicen hijo de Satanás. Lo mismo, le cambian esa palabra y es un insulto religioso. Eso es ira. O que te digan ignorante y todas esas cosas que estamos acostumbrados a ver. Después viene la culpa. ¿Por qué hice todo mal? ¿Por qué yo tuve la culpa? Si hubiese hecho esto, mi mujer no se iba. Si yo hubiese hecho lo otro, no hubiese perdido mi trabajo. Y empezamos con la culpa. Pero de a poquito vamos autoanalizándonos. Y después viene la depresión, la desesperanza. La depresión es cuando ya no hay futuro, no hay esperanza, todos los días son iguales y vivimos con tristeza y angustia. Ahora, todo esto vimos lo que había pasado José en las pruebas que tenía. Hoy vamos a empezar a ver cómo el cristiano empieza a revertir esta situación. Si bien estábamos hablando, por ejemplo, lo que decía Rulo, de el cristiano con la mente regenerada, está pasando todos estos procesos. El punto número 10, y acá es donde quiero que empecemos a ver algunas cositas. En el punto número 10, que acá si continuamos con lo de ayer, vamos a ver que el hombre ya empieza a buscar las cosas espirituales. Por ejemplo, lo que decía 2 Corintios, que nosotros caminamos y vemos lo que no se ve. Entonces el creyente, la persona empieza a ver lo que no se ve. Y esto es lo que empieza a pasar, que es lo espiritual. Y vamos a analizar ciertas cosas. El hombre se encuentra con tristeza, con angustia, amargado, afanado, frustrado, con ira, bueno, con todas estas cosas se encuentran estas personas. Pero miren, vamos a ver un diagnóstico espiritual de cómo empezamos a estar. Vamos al Salmo 102. Vamos al Salmo 102. Y vamos a ver
cómo David, por ejemplo, empieza a hacer un diagnóstico espiritual de cómo se encuentra este hombre en esta situación. Fíjense cómo se encuentra David. Y esto es lo que no se ve. Porque nosotros vemos a una persona con trabajo, una persona bonita, una persona bien vestida, una persona que aparentemente la vida te sonríe. ¿Y cuántas veces por ahí dicen, mirá, tenés trabajo, tenés una casa linda, tenés una esposa, tenés hijos hermosos? ¿Por qué te va mal en la vida? Porque nosotros tenemos que ver lo que no se ve. Y miren qué es lo que no se ve. David se encuentra en esta situación como José, o con estos puntos, con las persecuciones que estaba viviendo este hombre. Y David empieza a buscar en Dios. Capítulo número 102, versículo número 1. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Fíjense que David empieza a orar y empieza a clamar y ruega de que Dios lo escuche. Ya cansado un poco de hacer la suya y pasarla mal. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Fíjense cómo ya empezamos a buscar en Dios cuando ya vemos que no hay salida y que estamos en el fondo del mar. Versículo número 3. Empieza a ver espiritualmente cómo se encuentra. Porque mis días se han consumido como humo. Mis queridos hermanos, ¿cuántas veces no hemos vivido día tras día y todos los días son iguales? Hoy es igual que mañana, mañana es igual que pasado y hoy es igual que ayer. Mi vida es horrible. Esto es lo que hace la depresión. Esto es lo que hace la angustia, la tristeza. Bueno, todo lo que dijimos, todo junto. Y la Biblia está diciendo esto. Mis días se han consumido como humo. Vivir por vivir. Entonces, acá estamos viendo a la persona que se encuentra en el fondo del mar. Mis huesos, cual tizón, están quemados. Es como que por ahí vos decís, estás en un cumpleaños, estás todo de fiesta y uno está llorando por dentro. Versículo número 4. Mi corazón está herido y seco. Fíjense que esto tiene que ver con lo espiritual. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Muchas veces en las escrituras vamos a ver que ayunaban, algunos ayunaban porque se les cerraba el estómago de la angustia. Otros ayunan para tener más poderes, que es totalmente antibíblico. Pero la persona que estamos viendo acá es que ya no puede comer de la angustia, de la tristeza. En todo esto vemos a Dios trabajando en el creyente, en un hijo de Dios, pasando por todas estas crisis existenciales y viviendo todo esto, y él mismo se empieza a autoanalizar y dice, estoy así, mis días son todos iguales, mi corazón está herido y seco, me olvido de comer mi pan, empezamos a adelgazar, y vemos que dice también, por ejemplo, versículo número 5, por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne, soy semejante al pelícano del desierto, soy como búho de las soledades, soledad. Por eso yo sé que cuando hacemos algún encuentro, muchas personas que están pasando soledad, tristeza, este es el caminar del creyente. Bienvenidos al pueblo de Dios. Cada uno en su desierto, en su lucha espiritual, conviviendo con todo esto, pero el Espíritu Santo trabajando y capacitando en cada uno de nosotros. Por eso a veces es necesario cuando dicen, no nos dejéis de congregar como algunos tienen de costumbre. ¿Cuántas horas tengo que congregar? ¿Cuánto tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que ir? No. Congregar significa necesito reunirme con mis hermanos, necesito hablar con un hermano, necesito hablar con el Rulo, con Camilo, que me den una palabra, necesito hablar con los hermanos. Es algo que no tiene que ver con una ley, con una obligación, es una necesidad. Por eso acá no decimos, acá hay que congregarse, como te dicen en la iglesia, por obligación. No, por necesidad. ¿Con quién vamos a hablar de estas cosas? Yo cuando voy a la casa de mi familia, además justo ahora están de cumpleaños, llego, hola, ¿cómo andás? Tanto tiempo, qué lindo, qué bien, ganó River, perdió Boca, qué rico el asado, qué tierno, mirá, la carne en la carnicería es riquísima, y va a llover, y mañana el clima pesado, se terminaron las charlas, no hay más nada de qué hablar. Y veo que pasan horas y yo estoy ahí sin hablar con nadie, y supongo que esto les debe pasar a ustedes. No pueden hablar con su pareja, no pueden hablar con sus hijos, con sus familiares de Cristo. Entonces es necesario reunirse, congregarse, estar juntos. Por eso es una necesidad, no es una obligación. Bueno, y acá estamos viendo que David se encuentra solo, solitario. Dice que velo y soy como un pájaro solitario. ¿Qué significa? No puede dormir, angustia, insomnio. Todo esto es lo que está pasando el creyente. Bueno, cuando llegamos a este estado donde dice, tengo un estado espiritual decadente. Es ahí donde empieza este proceso de
búsqueda de Dios, que este es el punto número 10. Y acá se empieza a revertir todo. Es acá donde el creyente empieza a hacer un clic y empieza a tomar el camino correcto. Entonces, en el punto número 10, que sería, ya vimos los 9, que eran el problema del hombre, la búsqueda de respuesta. ¿Qué vemos? Reflexionar y no una búsqueda de respuesta, yo decretando que la realidad cambia. No. Vamos a buscar respuestas en Dios y como tiene que ser. ¿Por qué? Porque ya no tengo más fuerzas, porque ya hice todo mal, porque ya me cansé, ya mi cabeza está agotada, y vamos a empezar a buscar en Dios. Y por ejemplo, no hace falta que vayan, pero el Salmo 25, el 4 y el 5 nos habla de que vemos que el salmista empieza a pedir: Señor, muéstrame tus caminos. Miren todo lo que tenemos que pasar para decir: Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Hacia dónde tengo que ir? Muéstrame mis caminos. Alguien que lo pueda leer, por favor, mientras yo voy explicando esto. Salmos 25, 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa con el salmista? Ha cambiado la actitud. Esto se llama espíritu enseñable. El espíritu enseñable es cuando una persona quiere solucionar, pese a todo lo que está pasando y lo que está viviendo y lo que está sintiendo, quiere la solución. Entonces le pide a Dios: muéstrame, enséñame, quiero aprender. Esto es lo que muchas veces dijimos. Cuando llegamos a Cristo, hicimos todo mal, vivíamos como queríamos, con soberbia, arrogancia, pecado, todo lo que mal. Llegamos a Cristo y decimos: no, Señor, no quiero vivir más así. No, Señor, yo ahora, muéstrame tus caminos. ¿Qué tengo que hacer? Que lo hago. Gloria a Dios. Ahí estamos viendo a un creyente y que estamos viendo que el Espíritu Santo está trabajando en el creyente porque ya está buscando respuestas, está buscando el camino. Y ahí el creyente pasa al punto número 11, que es que empieza a orar. El tema es que pues, hay muchos creyentes que se la pasan orando, pero se la pasan orando conforme a lo que declara su boquita. Señor, quiero esto, quiero lo otro. Pero el tema es que esto no depende, esto no es metafísica, de que yo, si le pongo mucho optimismo a algo que quiero, va a ocurrir. No, es la voluntad de Dios, trata de adaptarte. Bueno, en estas oraciones ya tratamos de ser bíblicos, estuvimos buscando respuestas de Dios. Y empezamos a moldear nuestra vida en Cristo, en la palabra. Empezamos a moldear nuestra vida y oramos de a poquito, cada vez más conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que aguantar, tenemos que esperar, y ya no estoy luchando contra mi necedad y mi terquedad de que las cosas van a suceder como yo quiero. Miren todo el trabajo que está haciendo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, en la oración vemos que ya el hombre se quiere poner a cuentas. Vamos al Salmo 51. Ya todos lo conocemos, pero los salmos son muy importantes para el que está afligido. Vemos a David muchas veces con tristeza. Y miren cómo empieza la persona que ha tocado fondo, como por ejemplo David, y que empieza a encontrarse con Dios en oración. Miren lo que dice en el versículo número 7. Dice: purifícame con hisopos y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Para los que no saben por qué la nieve. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Para los que no saben, Salmos es un libro poético. Los libros poéticos son poesías, está contando el sentimiento del autor y de una manera poética dice: purifícame con hisopos. ¿Qué significa? El hisopo era una planta con la que se bañaban en esa época. Entonces se está reflejando de una manera poética esta escena de como que se está bañando, pero así quiere que Dios lo limpie. No es literal, no es literal. Cuando vamos a los salmos, si vemos una persona tocando la pandereta, no pueden ir a la iglesia a tocar la pandereta porque es un salmo, porque es una poesía. De la misma manera que ahora, que dice: lávame y seré blanco como la nieve, limpiarme con un hisopo, no voy a quedar blanco, porque está hablando acá de una poesía. Entonces, pero acá lo que estamos viendo es que se acerca a Dios. ¿Cómo se está acercando David? Como un leproso. Fíjese que es diferente cuando nos empezamos a presentar así delante de Dios, rogándole, suplicándole: estoy sucio, estoy mal, hay algo que no está bien acá. Esta es la diferencia de un hijo de Dios con un hijo de Satanás. El hijo de Satanás va a ir al trono a decirle que las cosas que se olvidó hacer Dios y cosas así. Pero un hijo de Dios va a decir: límpiame, estoy sucio,
Ya empieza a estar en sintonía este hombre. Versículo número 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. El hombre ya empieza a entender de que hay algo que no está bien en uno. Y necesita con urgencia ese perdón de los pecados. Hasta que no pase esto, no se va a solucionar tu vida, vas a estar cada vez peor hasta que el diablo te lleve. Sin perdón de los pecados, sin identificar el pecado, y tenemos que ir cada vez más atrás. Los 10 mandamientos, ¿sabemos los 10 mandamientos? No, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Esos no son los 10 mandamientos. Y personas que no saben los 10 mandamientos, no saben en qué está mal en su vida. Entonces, si no sabes qué está mal en tu vida, es porque no identificaste el pecado, ¿no? Si no identificaste el pecado, no te arrepentiste de ningún pecado. Y si no te arrepentiste de ningún pecado, no hay perdón de los pecados. Y si no hay perdón de los pecados, no hay salvación. Aunque haya sido 40 años